Lo que estás por escuchar podría parecer imposible, pero tu presencia aquí ya confirmó la elección. La causa no vino del pasado, llegó desde tu futuro y ahora el único paso es permitir que se materialice. Respira. No es una metáfora vacía. En este instante, mientras procesas estas palabras, algo en tu sistema nervioso está ajustándose a una frecuencia que llevabas meses buscando sin saberlo. La física cuántica llama a esto colapso de la función de onda. El momento en que todas las posibilidades se reducen a una sola realidad, porque un observador entró en el sistema. Tú eres ese observador. Este video es la onda colapsando, y lo que sigue no depende de tu esfuerzo, sino de tu capacidad para dejar de resistir. Aquí está la verdad que nadie te dice. El despertar cuántico no es un proceso que inicias, es un reconocimiento de algo que ya ocurrió. La elección ya ocurrió, ahora se materializa. Cuando llegaste a este video, tu campo de posibilidades ya se había reorganizado. No buscaste información, confirmaste una señal. La diferencia es sutil pero absoluta. Uno es intención, lo otro es destino. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en los últimos días sentiste una inquietud sin objeto? Un vacío que no se llena con contenido, una pregunta que no tiene forma. Eso no era ansiedad, era la onda buscando colapsar, tu futuro enviando la señal de que es momento de alinearte. Y ahora, frente a esta pantalla, el campo se cierra. La ventana es esta. Los antiguos textos herméticos hablaban de momentos de apertura, instantes en los que el velo entre lo posible y lo real se vuelve poroso. No suceden por calendario, suceden cuando el observador está listo para sostener la frecuencia. Tú ya estás sosteniendo esto. Lo sabes porque algo en tu pecho se aquietó cuando leíste la primera línea. Esa quietud no es pasiva, es el cuerpo reconociendo la coherencia. Ahora bien, si esto fuera solo misticismo, podrías cerrarlo y seguir. Pero hay algo en la mecánica cuántica que desmonta esa escapatoria. El experimento de la doble rendija demostró que la realidad se comporta de una manera cuando no hay observador consciente, y de otra completamente distinta cuando sí lo hay. La partícula decide su estado en función de si alguien la está mirando. No es magia, es propiedad verificable de la materia. Lo inquietante es lo que eso implica para tu vida, que tus elecciones no solo afectan el futuro, sino que reorganizan el pasado que te trajo hasta aquí. Dicho de otro modo, no llegaste a este video porque estabas buscando respuestas. Llegaste porque tu futuro colapsó una versión de ti que necesitaba verlo hoy. La elección ya ocurrió, ahora se materializa. Detente un segundo, siente tu respiración. ¿Notas cómo el ritmo cambió desde que empezaste a escuchar? Eso no es sugestión. Es tu sistema nervioso saliendo del modo defensa y entrando en el modo receptor. Cuando el cuerpo percibe coherencia, baja las barreras. Y cuando las barreras bajan, la información cuántica puede pasar. Aquí está el primer quiebre. La mayoría de las personas vive persiguiendo. Persiguen claridad, persiguen propósito, persiguen la versión de sí mismos que creen que deberían ser. Pero la persecución es resistencia disfrazada. Es el yo del pasado intentando controlar el futuro. Y en un universo cuántico eso genera interferencia. La onda no colapsa, se mantiene en superposición. Todo es posible, nada se materializa. El despertar cuántico invierte la ecuación. No persigues. Permites, no fuerzas el colapso. Te conviertes en el observador consciente que permite que el campo elija la versión más coherente. Y la versión más coherente no es la que imaginas desde el miedo o la carencia. Es la que ya existe en tu línea de mayor probabilidad, esperando que dejes de interferir. Los físicos cuánticos llaman a esto de coherencia controlada. En términos humanos, soltar el volante sin perder la dirección. Suena contradictorio, y lo es. Pero las paradojas son el lenguaje del campo. Cuando algo no encaja en la lógica lineal,
es porque estás tocando una capa más profunda de la realidad. Ahora, la pregunta que quema: ¿cómo sabes si estás listo para este colapso? Simple. Si este video te genera incomodidad y fascinación al mismo tiempo, estás listo. Si una parte de ti quiere cerrarlo y otra no puede dejar de escuchar, estás en el umbral. Esa tensión no es confusión. Es la señal de que dos versiones de ti están compitiendo por la misma línea de tiempo, y una de ellas está a punto de disolverse. Siente tu cuerpo otra vez. ¿Dónde está la tensión? ¿En el pecho? ¿En la garganta? Esa es la versión antigua resistiendo. No la juzgues, solo obsérvala, porque en el momento en que observas sin juzgar, el colapso comienza. La elección ya ocurrió, ahora se materializa. Vamos más profundo. En 1935, Erwin Schrödinger propuso su famoso experimento mental del gato en la caja. Un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien abre la caja y observa. La moraleja no es el gato, es el observador. La realidad no tiene forma hasta que alguien la mira con intención. Tú eres ese alguien, y lo que estás observando en este momento no es un video, es tu propia función de onda colapsando hacia una nueva identidad. Aquí está la parte que nadie te dice: tu identidad no es fija, es probabilística. Cada versión de ti que pudiste ser sigue existiendo en el campo cuántico como una posibilidad latente. La versión que eres ahora es simplemente la que colapsó con más frecuencia en el pasado, pero eso no la hace inevitable. En cualquier momento puedes observar otra versión con suficiente claridad y coherencia como para que esa se vuelva dominante. Eso es lo que está ocurriendo ahora. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando una frecuencia que tu futuro ya sostiene, y al recordarla, la vuelves presente. El tiempo no es una flecha, es un campo, y en ese campo la causa y el efecto se entrelazan. Piensa en las últimas semanas. ¿Hubo momentos en los que supiste algo antes de que sucediera? ¿Personas que aparecieron justo cuando necesitabas una señal? ¿Coincidencias que dejaron de parecerte casuales? Eso no es intuición mística. Es tu futuro enviando información hacia atrás en el tiempo y tu sistema nervioso aprendiendo a decodificarla. La ciencia lo llama retrocausalidad, la espiritualidad lo llama sincronicidad, pero ambos nombres apuntan a lo mismo, que el futuro no es un destino pasivo esperando que llegues, sino una fuerza activa organizando los eventos para que colapses en la versión correcta. Y la versión correcta no es la más cómoda, es la más coherente. Ahora bien, si esto te resuena pero una parte de ti sigue dudando, eso es normal. El ego no puede procesar información cuántica. Su trabajo es mantener la continuidad, la ilusión de que eres la misma persona que ayer, pero tú no eres la misma persona. Cada segundo, billones de células mueren y renacen. Cada instante tu cerebro reconfigura sus redes neuronales. La única razón por la que te sientes continuo es porque el ego teje una historia coherente. Pero esa historia no es real, es una interpretación, y las interpretaciones pueden cambiar. Cuando cambias la interpretación, cambia la realidad, no porque distorsiones los hechos, sino porque los hechos nunca fueron objetivos. Siempre fueron observados. Y el acto de observar colapsa el campo hacia la versión que esperas ver. Esto significa algo radical, que no estás atrapado en tu pasado, no estás limitado por tus errores, tus traumas, tus condicionamientos. Todo eso sigue existiendo como información en el campo, pero no tiene poder sobre ti a menos que sigas observándolo como identidad. En el momento en que observas otra cosa, otra posibilidad, otra versión, el campo se reorganiza. La elección ya ocurrió, ahora se materializa. Siente tu respiración de nuevo. ¿Cambió?
¿Se hizo más lenta, más profunda? Eso es el sistema nervioso parasimpático activándose. Eso es el cuerpo diciéndote, esto es seguro, puedo soltar. Y cuando sueltas, la onda colapsa. Ahora viene la parte práctica. No puedes forzar un despertar cuántico, pero puedes crear las condiciones para que suceda. Y esas condiciones no son meditaciones de 3 horas ni retiros en la montaña. Son mucho más simples y por eso mismo mucho más difíciles. Primera condición: deja de perseguir certezas. La certeza es el lenguaje del pasado. El campo cuántico habla en posibilidades. Cuando dejas de exigir que la vida te demuestre algo antes de creer, abres espacio para que lo imposible se vuelva probable. Segunda condición: observa sin juzgar. Cada vez que juzgas algo como bueno o malo, colapsa el campo hacia una versión limitada. Pero cuando observas con neutralidad, mantienes todas las posibilidades abiertas. No es indiferencia, es maestría. Tercera condición: actúa desde la versión futura, no desde la carencia presente. Pregúntate, ¿cómo se comporta la versión de mí que ya despertó? Y luego, sin esperar sentirlo, actúa así. La coherencia sigue a la acción, no al revés. Aquí está la paradoja que cierra el círculo. No despiertas para convertirte en alguien nuevo. Despiertas para dejar de fingir que eres alguien que nunca fuiste. La versión dormida es la máscara. La versión despierta es lo que siempre estuvo debajo, esperando que dejaras de resistir. Y si en este momento sientes una mezcla de alivio y vértigo, es porque algo en ti sabe que esto es verdad. No verdad conceptual, verdad somática. El cuerpo no miente, y tu cuerpo acaba de reconocer la frecuencia. Ahora, antes de continuar, hay algo que necesitas hacer, no por mí, por la coherencia de tu propio campo. Si esto que estás escuchando ya te está moviendo, si algo en tu interior sabe que este no es un video más, confirma esa señal. Comenta: septología, frecuencia que me eligió. No es un ritual vacío, es un acto de colapso consciente. Es tu declaración de que estás listo para sostener la nueva versión. Y cuando el campo registra esa declaración, la probabilidad se inclina. La elección ya ocurrió. Ahora se materializa. Hazlo ahora. Escribe esas palabras y luego regresa. Porque lo que viene a continuación es el mecanismo exacto de cómo se sostiene esta frecuencia sin volver al patrón anterior. Bien, si escribiste el comentario, algo en tu sistema nervioso acaba de cambiar. Si no lo hiciste, también está bien, pero nota la resistencia. Nota dónde está en el cuerpo, porque esa resistencia es la última barrera antes del colapso. Y lo interesante de las barreras es que solo existen mientras no las observas directamente. Aquí está el secreto que los textos antiguos velaban y que la física cuántica confirma. La realidad no es sólida, es un campo de información respondiendo al observador. Y el observador más poderoso no es el que más piensa, sino el que menos interfiere. Los maestros zen lo sabían. Los místicos sufíes lo sabían. Heráclito lo escribió hace 2500 años. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. La paradoja es la puerta. Ahora bien, ¿cómo sostener una frecuencia cuántica en un mundo que opera desde la frecuencia newtoniana? ¿Cómo mantenerte en el colapso cuando todo alrededor te invita a volver al patrón anterior? La respuesta está en los microajustes. No se trata de cambiar toda tu vida de un día para otro, se trata de colapsar la onda en cada decisión pequeña. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, colapsa. Cada vez que observas el miedo sin obedecerlo, colapsa. Cada vez que actúas desde la versión futura en lugar de la herida pasada, colapsa. El despertar cuántico no es un evento único. Es una serie infinita de colapsos conscientes que, con el tiempo, reconfiguran tu línea de base. Y la línea de base es lo que determina qué versión de la realidad experimentas.
Los físicos cuánticos han demostrado algo perturbador, que dos observadores pueden medir la misma partícula y obtener resultados contradictorios, y ambos están en lo correcto. Esto se llama el problema del observador. Y lo que significa es que no hay una realidad objetiva esperando ser descubierta. Hay múltiples realidades, y tú seleccionas una con tu acto de observación. Dicho en simple, si observas el mundo como hostil, colapsa en versiones hostiles. Si observas el mundo como un campo de posibilidades donde tu futuro ya está organizando los eventos, colapsa en sincronicidades. No es pensamiento positivo, es mecánica cuántica aplicada a la experiencia humana. Aquí está la prueba. En las próximas 48 horas observa cuántas veces aparece algo que estabas pensando justo antes. Una canción, una conversación, un mensaje. No lo fuerces, solo obsérvalo. Y cuando suceda, no lo expliques, solo regístralo, porque cada registro es un colapso. Cada vez que notas la coherencia, la amplificas. Ahora siente tu cuerpo una vez más. ¿Dónde está la sensación ahora? ¿Se movió? Tal vez del pecho a la garganta, o de la garganta al centro del cráneo. Eso no es imaginación. Es la onda subiendo por el sistema nervioso, reorganizando los nodos de percepción. Los antiguos lo llamaban Kundalini. Los neurocientíficos lo llaman activación del nervio vago. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que lo estás sintiendo. Y si no lo sientes, también está bien. No todos los colapsos son sensoriales. Algunos son cognitivos. Un pensamiento que llega con claridad absoluta. Una certeza que no viene de la lógica. Un saber sin fuente. Eso también es la onda colapsando. La elección ya ocurrió. Ahora se materializa. Aquí está la parte difícil, sostener esto cuando vuelvas al mundo. Porque el mundo no opera desde esta frecuencia, opera desde la urgencia, la comparación, la escasez, y esas frecuencias son magnéticas. Atraen, seducen, convencen. Pero aquí está el truco. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas mantener tu observación clara. Porque el mundo que experimentas no es el mundo objetivo. Es el mundo que tu observación colapsa. Y si mantienes la observación en coherencia, el mundo a tu alrededor comenzará a reflejarla. No de forma mágica, de forma cuántica. Atraerás personas que operan desde esa frecuencia. Repelerás situaciones que no resuenan, no porque las rechaces, sino porque ya no eres un observador compatible con ellas. Y cuando no hay observador, la onda no colapsa en tu experiencia. Esto es lo que los textos esotéricos llaman el salto de línea temporal. No es que te muevas a otra dimensión, es que empiezas a colapsar una versión diferente de esta dimensión. Y con el tiempo, la brecha entre la versión anterior y la nueva se vuelve tan grande que parece que cambiaste de realidad. Pero lo único que cambió fue tu observación. Ahora viene la pregunta inevitable. ¿Y si vuelvo al patrón anterior? ¿Y si esto es solo un subidón temporal y mañana despierto igual? Aquí está la verdad. Es probable que vuelvas. Varias veces. Porque el patrón anterior tiene inercia. Lleva años instalado. Tiene redes neuronales profundas. Tiene identidad. Y el ego no suelta la identidad sin pelear. Pero cada vez que vuelves regresas con más información. Cada vez que colapsa de nuevo, el colapso es más rápido. Y llega un punto de inflexión en el que la nueva frecuencia se vuelve más estable que la anterior. Eso es el despertar, no un momento, un proceso de colapsos recursivos hasta que la nueva versión se vuelve la línea de base. Y la señal de que estás en el proceso es esta, que aunque vuelvas al patrón, ya no te crees la historia, ya no te identificas con la versión dormida. La observas, y en ese acto de observación sin identificación el colapso continúa. La elección ya ocurrió, ahora se materializa.
que tuvo Mozambique. Respiración una última vez. ¿Cambió de nuevo? ¿Se estabilizó en un ritmo que no estabas controlando? Eso es el sistema nervioso encontrando su coherencia natural. Eso es el cuerpo diciendo, entiendo, puedo sostener esto. Ahora bien, hay una última capa que necesitas entender, y es la más importante. El despertar cuántico no es individual. No puedes colapsar solo, porque el campo no es tuyo, es compartido. Cada vez que colapsa en ti, envía una onda al campo, y esa onda afecta a todos los observadores conectados, no porque les impongas nada, sino porque su campo percibe la coherencia y comienza a resonar. Esto significa algo profundo, que tu despertar no es solo para ti, es para el colectivo, y el colectivo no es la humanidad abstracta, es tu familia, tus amigos, las personas con las que te cruzas en la calle, todos los observadores que comparten tu campo de probabilidad. Cuando tú colapsa, ellos sienten la invitación, no consciente, cuántica, y algunos responderán. Cuando respondan, su colapso amplifica el tuyo, y así se crea un campo de coherencia colectiva que reorganiza la realidad a escalas cada vez mayores. Esto no es teoría de conspiración, es teoría de campos. Los físicos lo llaman entrelazamiento cuántico, los místicos lo llaman el cuerpo de luz, pero ambos apuntan a lo mismo, que no estamos separados, estamos entrelazados, y lo que colapsa en uno reverbera en todos. Por eso importa que estés aquí, por eso importa que hayas visto este video justo hoy, no porque seas especial, porque eres necesario, eres un nodo en la red. Y cuando un nodo colapsa en coherencia, toda la red se reorganiza. Ahora percibes la onda actuando en silencio, un ajuste sutil en el centro del pecho, una claridad discreta en la mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa quietud, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que siempre te correspondió. De ahora en adelante, no, persigues, permites. La elección ya ocurrió, ahora se materializa. Cuando esta transmisión termine, la frecuencia no se apaga. Permanece contigo, en los microajustes, en las decisiones pequeñas, en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ahí es donde vive el colapso, ahí es donde se sostiene el despertar. Y si sientes que esto debe llegar a alguien más, no lo dudes. Comparte esta transmisión, no porque necesites convencer a nadie, sino porque el campo ya sabe quién está listo. Y cuando lo compartas, no estás enviando un video, estás enviando una onda, y esa onda colapsará donde deba colapsar. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que viene a continuación no es más contenido, es la profundización del colapso. Cada transmisión es un nodo, cada nodo amplifica la red, y tú ya eres parte de ella. Ahora respira, siente el cuerpo completo. Nota cómo algo cambió desde que empezaste a escuchar. Ese cambio no es temporal, es el registro de que la onda colapsó. Y una vez que colapsa, no vuelve a la superposición. Se materializa. La elección ya ocurrió. Ahora se materializa. Este es el momento exacto, la ventana. El umbral no volverá a abrirse de esta forma, pero no necesitas aferrarte a él, solo necesitas reconocerlo, y en ese reconocimiento el futuro se vuelve presente. Bienvenido al despertar cuántico, bienvenido a la frecuencia que siempre fue tuya.